Bueno, soy Alejandro Anaya Muñoz, soy profesor internacionalista del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, México, y mi agenda de investigación y docencia ha sido ya desde hace muchos años los derechos humanos en la esfera internacional. Incluir los derechos humanos en la política exterior puede ser controversial. Entonces puede haber argumentos que plantean que los derechos humanos deberían incluirse y puede haber argumentos que plantearan que no deberían incluirse. Como toda política exterior puede haber, digamos, posturas o posiciones duras, por ponerlos en esos términos, o de realismo político, que esas pueden ser o suelen ser pues más cuestionadoras de la idoneidad de incluir a los derechos humanos en una política exterior, y puede haber otras políticas exteriores más liberales que valoran y reconocen los méritos de promover principios e ideas en el mundo. Entonces, mientras la postura realista te podría decir que puedes o debes, más bien debes incluir los derechos humanos en tu política exterior solamente si eso no afecta tu interés nacional o si, mejor aún, si lo beneficia, ¿no? Entonces alguien pudiera decir, bueno, sí, vamos a incluir, o desde esta perspectiva se podría decir, vamos a incluir derechos humanos en la política exterior porque eso beneficia el interés nacional, ¿sí? Pero ese mismo persona en otro caso, o ese mismo estadista en otro caso podría decir, no es prudente incluir los derechos humanos en nuestra política exterior en esta situación y en este caso porque afecta nuestro interés nacional. Mientras que una perspectiva liberal, un estadista liberal convencido de los valores de los derechos humanos y la democracia puede decir debemos de incluir a los derechos humanos en nuestra política exterior porque es nuestra responsabilidad como demócratas, como promotores o como campeones de los derechos humanos de apoyar a las sociedades, apoyar a los pueblos que están, digamos, enfrentando resistencias de sus propios gobiernos para tener una sociedad basada en los derechos humanos, una sociedad más democrática. Y entonces sienten la responsabilidad con otras sociedades, con otros pueblos, de apoyar esa lucha por la democracia, esa lucha por los derechos humanos, que digamos ya se disfrutan en tu país de origen, y entonces sientes una responsabilidad de llevarlos a otras sociedades o a otras naciones. Las ONGs de derechos humanos han sido el motor y, desde otra perspectiva, los dientes de las normas internacionales de derechos humanos. Lo explico un poco más. Tenemos una amplia gama de normas internacionales de derechos humanos que están ya manifestadas o establecidas en un montón de tratados internacionales, tanto a nivel de la ONU como a nivel de las organizaciones regionales como la OEA o el Consejo de Europa, la Unión Africana, etc. Y esas normas están acompañadas también de órganos internacionales que pertenecen pues, a esas mismas organizaciones internacionales. Naciones Unidas tiene su andamiaje de órganos internacionales que intentan promover y monitorear el respeto de esas normas. La Organización de Estados Americanos, obviamente, como todos sabemos, tiene sus órganos para promover el respeto de esas normas, etc. Pero esta maquinaria internacional, que desde una perspectiva de relaciones internacionales llamaríamos un régimen internacional de derechos humanos, tiene por un lado pocos dientes y tiene una dinámica que es solamente potenciada por los actores de la sociedad civil. Los actores de la sociedad civil o las ONGs internas, es decir, adentro de cada país, y también las internacionales, las que tienen una actividad, digamos, internacional o global. Entonces estas ONGs son fundamentales para poner en marcha
una máquina, por así ponerlo, por así plantearlo, o un mecanismo de presión hacia los estados que no cumplen con esas normas. Y entonces la labor de las ONGs es fundamental. Por un lado, las ONGs internas son las que normalmente proveen la información de lo que está pasando, la información de lo que está pasando en el terreno, lo que está pasando en ese país. Sin esa labor de sistematizar los casos, de recuperar los testimonios, etcétera, no hay, digamos, flujo de información hacia el mundo. Y por el otro lado, las ONGs internacionales amplifican esa información, amplifican esos datos, esos testimonios, esos casos sistematizados y posibilitando entonces que llegue a más actores, tanto gubernamentales como simplemente la sociedad en general en otros países, y en esta manera empiezan a generar dinámicas de presión sobre los gobiernos represores. Si no tuviéramos a las ONGs para empezar a mover esa maquinaria, estaríamos en problemas en cuanto a la implementación de estas normas internacionales que mencionaba al principio del comentario. Yo creo que es un balance muy positivo. Primero, desde una perspectiva de cómo esos organismos han ido evolucionando a lo largo del tiempo. O sea, si pensamos en 1945, no existía ningún órgano internacional de derechos humanos para empezar. Solamente en 1946 se establece la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que hoy en día ya no existe, fue reemplazada por el Consejo, y que en sus primeros 15, 20 años de existencia, pues tenían pocas facultades, tenía poca actividad, por así decirlo. Entonces estos órganos han ido no solamente surgiendo poco a poco, sino que se han ido fortaleciendo a lo largo del tiempo. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por poner otro ejemplo, surgió como un órgano con pocas facultades simplemente para monitorear la situación general de derechos humanos en el hemisferio. Y poco a poco fue adquiriendo más facultades para tener mayor capacidad de incidencia, para tener mayor capacidad de influencia. Entonces empezó a adoptar mecanismos o procedimientos para ser más incisiva en el monitoreo a la situación de los derechos humanos en países concretos, en la recepción y consideración de casos, ¿sí? Y después de la comisión vino la Corte, y la Corte también se ha ido fortaleciendo. Entonces, a lo largo del tiempo, estos órganos internacionales, que por cierto trabajan codo a codo, hombro a hombro, mano a mano con las ONGs que ya mencionábamos, a lo largo del tiempo se han ido fortaleciendo. Y por el otro lado, considerando también los pocos recursos que tienen realmente, pocos recursos financieros, pocos recursos materiales, pocos recursos humanos, considerando estos limitados recursos, que por cierto son los propios estados los que han decidido tener órganos internacionales con pocos recursos, pero aún así estos órganos, considero yo, hacen maravillas o han hecho maravillas en la defensa y la promoción de los derechos humanos en el mundo, en el hemisferio occidental y sobre todo en América Latina, por supuesto, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, a nivel global todos los órganos de Naciones Unidas, en fin. Entonces creo que para la cantidad de recursos que tienen hacen un trabajo extraordinario, y que en muchos casos se ha podido documentar una influencia muy positiva en el desarrollo positivo, valga la redundancia, de la situación de vigencia de los derechos humanos en países concretos. Claro que no son la bala plateada y no van a transformar de la noche a la mañana la situación y de 0 a 100 la situación en los países, pero son un actor fundamental. Bueno, hay distintas amenazas que, si lo pensamos, quizás son las mismas de siempre. Y una es el poder malentendido, el poder del Estado, un Estado, o no digamos un Estado, una clase política
que se quiere aferrar al poder, y que para ello las violaciones a los derechos humanos le pueden ser conducentes o le pueden facilitar esa aspiración de mantenerse en el poder a cualquier costo. Entonces, eso sigue presente y ha estado presente desde la Declaración Universal y obviamente desde antes, pero de la Declaración Universal hacia adelante. Otra cosa es, otra amenaza, pues son las propias, digamos, características culturales de los pueblos en general, que siguen diferenciando al individuo, que siguen planteando que hay individuos con más valor e individuos con menos valor. Sea esto las sociedades que consideran que sus pueblos indígenas tienen menos valor, que digamos, la parte de la sociedad más occidentalizada, o como le queramos decir, o sea las sociedades que no reconocen el igual valor de los migrantes, ¿sí? O las sociedades que no consideran o no aceptan el igual valor de las mujeres, o las sociedades que no consideran el igual valor de las personas con preferencias sexuales diferentes, etc., ¿no? Entonces, esa tendencia de las sociedades a establecer jerarquías entre los individuos no ha desaparecido totalmente. En algunos lugares está más acentuada que en otros, o se manifiesta de distintas maneras, pero sigue siendo una gran amenaza a los derechos humanos. Y otra gran amenaza que es palpable hoy en día en América Latina es el crimen organizado. El crimen organizado, con su capacidad de debilitar al Estado, con su capacidad de socavar al Estado, bueno, no solamente de socavarlo, sino de poseer al Estado, y con su gran brutalidad en el trato a las personas. El crimen organizado tiene maneras de operar que son brutales hacia la dignidad humana. Y eso lo estamos viendo en muchos países de nuestro continente, México incluido, por supuesto, en que el crimen organizado, en connivencia con este Estado captado, este Estado poseído, está perpetrando unas violaciones a los derechos humanos terribles e innombrables. Y el problema con este tipo de actor es que cómo lo presionas, cómo lo tratas de acotar en su capacidad para hacer daño a la dignidad humana, a la libertad, a la seguridad, a la integridad física, etc. Creo yo que es un reto tremendo para el movimiento internacional de los derechos humanos, que está acostumbrado a lidiar con gobiernos. Y a los gobiernos o a los estados sí se les puede de alguna manera avergonzar, sí se les puede de alguna manera presionar, pero este otro tipo de actor no estatal, ese tipo de herramientas no le afectan, ¿no? Ese tipo de presiones no le afectan. Entonces creo que ahí el movimiento internacional de los derechos humanos contemporáneo en América Latina tiene un reto extraordinario. Bueno, la Agenda Internacional de los Derechos Humanos lleva años tratando de influir en la situación de derechos humanos en el país. Es decir, llevamos al menos 25 años de dinámicas muy intensas de interacción entre el gobierno mexicano y sus críticos locales e internacionales. Entonces, la sociedad civil mexicana enfocada en los derechos humanos y que trata de promover los derechos humanos ha tenido no solamente en las ONGs internacionales, sino en los órganos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas, del sistema interamericano, etcétera, y en otros gobiernos un aliado fundamental. Entonces, esta combinación de actores nacionales y actores internacionales han estado años presionando al gobierno mexicano
años señalando las violaciones a los derechos humanos, señalando las incongruencias, señalando la falta de voluntad, etc. Y toda esta presión ha generado cambios muy importantes en lo que yo llamaría, o muchos llamaríamos, los niveles de compromiso. El Estado mexicano cada vez ha venido a la luz de esta presión, o como resultado de esta presión, adoptando más y más compromisos con los derechos humanos, no solamente a nivel internacional, ratificando tratados o aceptando la competencia o la jurisdicción de órganos internacionales, sino también modificando de manera muy importante su propio marco legal. El marco legal mexicano e institucional también ya está permeado por los derechos humanos. En términos generales pudiéramos decir que el marco legal mexicano está bien armonizado. Digo, siempre hay espacio para la mejora, ¿no? Pero está más o menos bien armonizado con el derecho internacional de los derechos humanos. Las instituciones mexicanas, cada vez tenemos instituciones públicas enfocadas en los derechos humanos, digamos, más presentes. Sin embargo, y otro resultado de la participación internacional es que también han ayudado a que cada vez tengamos un movimiento nacional de derechos humanos más profesional y más fuerte, diría yo. Sin embargo, esta reacción del gobierno mexicano ante la presión internacional que yo nombré como mayor compromiso, no se ha visto reflejada en mayor cumplimiento. ¿Sí? Ahí hemos encontrado, como quien dice, un techo de cristal, en que la presión internacional y la presión nacional juntas han logrado empujar la agenda hasta cierto punto en el que se está topando actualmente con ese techo de cristal, y parece que no podemos avanzar hacia el cumplimiento con las normas. Es decir, tenemos un marco jurídico conducente, un marco internacional pues, que también puede ser conducente, pero las prácticas no cambian, las violaciones siguen e incluso aumentan. Ahora, eso ya no es algo que le toque a los actores internacionales solucionar. Los actores internacionales han hecho su parte, creo yo, y espero que la sigan haciendo. Tienen que seguir presionando, tienen que seguir estando presentes, pero ya ese paso del compromiso al cumplimiento depende más de los actores internos. Y no solamente de las ONGs. O sea, las ONGs también están haciendo su trabajo, están haciendo su lucha, lo están haciendo cada vez mejor, pero otro tipo de sectores sociales tienen que comprar esa agenda. Otro tipo de sectores sociales tiene también que acompañar demandas hacia nuestras autoridades por un mayor respeto, una mayor vigencia por los derechos humanos. Es decir, el movimiento nacional de derechos humanos tiene que trascender a las ONGs, ir más allá de las ONGs, permear en la sociedad más en general, permear en los votantes, permear en otro tipo de organizaciones empresariales, de jóvenes, sindicatos, etcétera, para que la demanda popular por vivir en un país respetuoso de los derechos humanos, pero esa demanda interna sea más fuerte.